Trump ordena bloqueo total contra Venezuela con la armada más grande de la historia. El crudo de 11 millones de barriles queda varado. Con esta información como base, se construye una nota periodística extensa que retrata uno de los episodios más tensos, explosivos y peligrosos en la relación entre Estados Unidos y Venezuela en décadas. Un momento que ha encendido alarmas en toda la región del Caribe, en los mercados energéticos globales y en las cancillerías del mundo entero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado una orden que sacude el tablero geopolítico y coloca a América Latina al borde de una confrontación de consecuencias imprevisibles. En un anuncio que ya es considerado histórico por su alcance y agresividad, Trump ordenó un bloqueo total y completo contra los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, marcando una escalada sin precedentes en la política de presión contra el régimen de Nicolás Maduro. La decisión apunta directamente al corazón económico del país sudamericano, su industria petrolera, principal fuente de divisas y sustento del aparato estatal. Desde Washington, el mensaje fue claro, directo y sin matices. La Casa Blanca dejó en evidencia que esta no es una advertencia simbólica ni una amenaza retórica. Se trata de una operación diseñada para asfixiar financieramente al gobierno venezolano, cortar sus ingresos externos y paralizar su capacidad de maniobra internacional. Para Caracas, la reacción fue inmediata y furiosa. El régimen de Maduro condenó la medida como una amenaza belicista y acusó a Estados Unidos de preparar una agresión abierta bajo el pretexto de sanciones económicas. Trump, fiel a su estilo confrontacional, no suavizó el lenguaje. Por el contrario, elevó el tono y dejó claro que está dispuesto a llevar esta estrategia hasta las últimas consecuencias. En un mensaje que recorrió el mundo, aseguró que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Una frase que no solo busca intimidar al gobierno venezolano, sino enviar una señal inequívoca a aliados y adversarios por igual. Según el presidente, esta demostración de fuerza apenas comienza y más activos militares estadounidenses podrían desplegarse en el Caribe en los próximos días o semanas. La advertencia fue acompañada por una exigencia que ha provocado estupor incluso entre analistas acostumbrados a la retórica dura de Trump. El mandatario afirmó que Venezuela debe entregar a Estados Unidos todo el petróleo, tierra y otros activos que previamente nos robaron. En su narrativa, la producción petrolera controlada por el Estado venezolano no es legítima, sino riqueza saqueada que, según él, ha sido utilizada por la élite gobernante para financiar narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros. Estas acusaciones, repetidas en varias ocasiones por la administración estadounidense, forman parte del argumento legal y moral con el que Washington justifica la intensificación del bloqueo. En el Caribe, el impacto de esta orden ya se siente de manera tangible. La llamada guerra de los petroleros ha dejado de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad concreta. La semana pasada, fuerzas estadounidenses incautaron un enorme buque identificado como el Skipper, que transportaba crudo venezolano. Este episodio marcó un punto de inflexión, demostrando que Washington está dispuesto a interceptar físicamente embarcaciones y asumir los riesgos que ello implica. El efecto dominó fue inmediato. Monitores de tráfico marítimo y empresas de seguimiento de envíos comenzaron a reportar movimientos inusuales en las rutas del Caribe. Varios petroleros que se dirigían a cargar crudo venezolano cambiaron bruscamente de rumbo, mientras otros optaron por quedarse detenidos en alta mar, evaluando el creciente riesgo legal, militar y financiero. Las aseguradoras, por su parte, elevaron primas o directamente se negaron a cubrir operaciones relacionadas con Venezuela, multiplicando la incertidumbre. Las cifras son contundentes y reflejan la magnitud de la crisis.
Se estima que más de 11 millones de barriles de petróleo permanecen varados a bordo de buques que esperan en aguas venezolanas, sin poder descargar ni avanzar hacia sus destinos finales. Para un país cuya economía ya se encuentra severamente debilitada, este golpe representa una amenaza existencial. Cada día que ese crudo permanece inmovilizado implica pérdidas millonarias, deterioro de la infraestructura y una presión adicional sobre un sistema ya colapsado. Pero la escalada no se limita al ámbito económico. La presencia militar estadounidense en la región se ha intensificado de forma notable. Desde septiembre, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones contra supuestas embarcaciones de narcotráfico vinculadas a Venezuela, en las que, según reportes oficiales, al menos 90 personas han muerto. Estas acciones, justificadas por Washington como parte de la lucha contra el tráfico de drogas, son vistas por Caracas como ataques directos y actos de guerra encubiertos. La combinación de bloqueo económico, interdicción marítima y operaciones militares ha generado un clima de miedo e incertidumbre en todo el Caribe. Puertos, navieras y gobiernos regionales observan con preocupación cómo una disputa bilateral amenaza con desestabilizar rutas comerciales clave y provocar incidentes internacionales. Países que dependen del tránsito marítimo y del suministro energético venezolano temen verse atrapados en una confrontación que no controlan. Los partidarios de la medida en Estados Unidos sostienen que este bloqueo es la herramienta más efectiva para cortar los recursos del régimen de Maduro y acelerar su colapso. Argumentan que, sin ingresos petroleros, el gobierno venezolano perderá su capacidad de sostener alianzas estratégicas con países como Rusia e Irán, debilitando redes financieras y logísticas que, según Washington, alimentan actividades ilícitas. Desde esta perspectiva, la presión máxima es presentada como un mal necesario para forzar un cambio político. Del otro lado, el gobierno venezolano rechaza de plano estas acusaciones y sostiene que Estados Unidos busca simplemente apoderarse de sus recursos naturales. Caracas denuncia que el bloqueo constituye una violación flagrante del derecho internacional y acusa a Trump de utilizar el poder militar para imponer una agenda de saqueo y dominación. La narrativa oficial insiste en que el petróleo venezolano pertenece al pueblo y que cualquier intento de control externo será resistido. La comunidad internacional observa este enfrentamiento con creciente inquietud. Analistas advierten que un error de cálculo, un incidente naval o una mala interpretación de las reglas de enfrentamiento podría desencadenar una escalada militar directa. En una región históricamente marcada por intervenciones extranjeras y conflictos internos, el despliegue de una armada sin precedentes despierta temores profundos. Los mercados energéticos también reaccionan con nerviosismo. Aunque Venezuela ya no es el gigante petrolero de antaño, su crudo sigue siendo relevante para ciertos mercados y refinerías. La interrupción prolongada de su exportación podría afectar precios, alterar flujos comerciales y aumentar la volatilidad en un contexto global ya cargado de tensiones geopolíticas.